Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado Lecciones del mundo animal y como subtítulo para la salud humana. ¿Qué es la regeneración biológica? Pues mira, eso ya lo tenemos, regeneración celular, capital, neuronas, la piel, pero ¿y si pudiéramos regenerar algo más? Sabemos que hay por ahí una rana que se congela al llegar el frío y se descongela con la llegada del buen tiempo. En el caso de esta rana, hay un mecanismo esencial de protección que reemplaza el agua del interior de las células y eso hace que se dispare la producción de grandes cantidades de glucosa, tipo de azúcar, y que actúe como un crioprotector, por supuesto, que reduce los latidos del corazón a un mínimo casi imperceptible. Ocurre igual este fenómeno con algunas iguanas, la salamandra, las crías de la tortuga pintada. Se trata de los animales criotolerantes. Hay otro proceso, el de regeneración de extremidades faltantes, que también se ha observado en la estrella de mar que repone una de sus partes después de habérsela amputado. Algunos cangrejos hacen lo mismo y sabemos que la lagartija prescinde de su cola para que el depredador se entretenga con ella mientras acaba huyendo. Luego ya la repondrá. También sabemos que la serpiente cambia de piel para crecer. Sabemos muchas cosas de los animales que deberían investigarse más. Son mecanismos de reparación autónoma o de restauración de los organismos vivos, como órganos o tejidos envejecidos, dañados o perdidos por células de la misma estirpe, por causas fisiológicas o patológicas. La regeneración de individuos enteros también se ha observado en alguna especie de planarias. La clave de esta autorrenovación se puede encontrar también en las células madre. Los genes expresados en tejidos diferenciados son regulados negativamente, mientras que los genes asociados con la extremidad embrionaria sufren un aumento drástico, por lo que acaban formando las nuevas estructuras de la extremidad. Y ya tenemos aquí de nuevo la genética. Pero ahora vamos a imaginemos un mundo distinto al que tenemos. Hagamos un pequeño esfuerzo. Vamos a analizar, por ejemplo, el resultado económico de las industrias farmacéuticas, las encargadas de investigar para nuestra salud y sus beneficios. Supongamos que esto se reparte de la siguiente manera: un 30% por los altos cargos del Consejo de Administración, otro 30% para personal, un 10% para reservas, otro 10% para repartir a inversionistas, el 10% a impuestos y por fin el último, el 10% lo dedican a la investigación. Esto para los que ya la tienen, la investigación, que otras empresas que se dedican a producir solo genéricos quizás inviertan en ese apartado solo el 5%. Por cierto, no se nos olvide, y algo de dinero negro para pagar a políticos, lobbies y otros chanchullos para que nada cambie, para que todo siga igual y que acabe beneficiándonos. Vamos a convertirnos en dioses y ver qué podríamos hacer con estos números. La cosa podría quedar así: sueldos del Consejo 20%, sueldos trabajadores 30%, reservas 5%, inversionistas 5%, impuestos 20%, investigación 20%. Claro, con una economía liberal como la que hemos tenido hasta ahora, empresas siguiendo el diseño del dinero, lo planteado vendría a ser imposible. Los mandamases no estarían de acuerdo. Y por supuesto que tienen mucho poder, el del dinero. Seguimos imaginando. Imagínate pues que si las farmacéuticas llegan a tener ese 20% de inversión en investigación y que es posible que se sume lo invertido por los estados, podríamos llegar a tener la salud garantizada. Con estas inversiones podríamos tener investigada hasta la regeneración biológica.